tardes. Muchas gracias a la organización por contar conmigo, por permitirme estar aquí compartiendo este ratito con vosotros. Mi nombre es Teresa Suárez, como ha salido ahí en el vídeo. Y para mí esta sesión con vosotros, súper breve, ¿no? 20 minutillos que he podido rascar ahí 5 minutitos extra, va precisamente de lo que llevo haciendo desde 2007. Cuando me dieron el reto de presentar todo mi trabajo desde 2007 en 20 minutos y también que ahora estoy en fase expansiva porque lo estoy llevando a una tesis doctoral aquí en la Universidad de Cádiz, pues fue algo súper emocionante porque digo, jolín, esto para mí es estrenar, es como el momento ese de preparar algo con lo que llevas cocinando mucho tiempo y estoy súper feliz de compartirlo con vosotros. El ejercicio que hice pues fue el resultado de esa imagen que veis ahí, ¿no? Yo llevo acompañando startups y empresas tecnológicas innovadoras todo este tiempo y al final siempre veo patrones comunes, aciertos comunes, retos comunes y la clave, pues toda esta estructura y toda esta metodología es la que os vengo a presentar hoy, ¿no? Y el primer problema o la primera pregunta que nos solemos hacer es ¿por qué fracasan, ¿no? ¿Por qué las empresas que están vendiendo algo súper innovador, muy tecnológico, por qué cuesta tanto venderlo, por qué cuesta vender y que nos captar inversión y marketear este tipo de iniciativas, ¿no? Pues está claro, al final, cuanto más tecnológico es lo que estamos vendiendo, cuanta más IA, más productos, más características, pues cuesta muchísimo. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos que que tenemos que romper esas barreras mentales de un cliente o de un inversor que está muy saturado con tecnología. Hoy ya todo es IA, hoy ya todo lleva lo mismo, ¿no? Ya es como que es muy difícil diferenciar una buena solución de una solución mediocre. Y ese es el problema, ¿no? Que hay tanto ruido que nos encontramos con iniciativas que podrían haber llegado a mercado, podrían haber triunfado, pero realmente no triunfan. ¿Por qué? Pues porque no rompen esa barrera de la comunicación. Antes ahí en la comida estábamos hablando de ese hilo, ¿no? De la comunicación, el marketing, la venta. Estamos hablando de lo mismo, en realidad. Estamos hablando de meter en el mercado, llámale go-to-market, llámale al final escalar, llevarlo a otros mercados internacionales. Pero la clave realmente es que seamos conscientes de que esto, bueno, pues tiene unos patrones comunes, unos errores comunes que os traigo y, por ejemplo, pues el desorden, ¿no? Yo cuando estoy trabajando con startups en el Cubo, en la aceleradora de Telefónica allí en Sevilla, donde soy mentora, pues me pasa que me vienen, oye, me ha llamado este medio, os voy a lanzar una nota de prensa y a lo mejor no tienen la web preparada para captar leads. No hay una hoja de ruta, no hay un orden, se quema pasta de manera desordenada. Están haciendo campañas de ads sin tener una landing, sino que están lanzando el tráfico a la página de inicio, que yo siempre digo que es como mandar a la gente a la feria de Sevilla, o sea, mandas tráfico pagado para que se muera ahí en tu web, ¿no? Entonces, estos son errores comunes. Por ejemplo, vender características, features, toda esta funcionalidad, con qué está construido el producto. Realmente eso al inversor en un primer término no le interesa, lo tienes que captar, y al cliente mucho menos. En realidad, luego ya, cuando has captado su atención, ya sí, pero en un primer momento, pues no. Este tipo de problemas que os estoy planteando aquí los vamos a ir resolviendo poco a poco. Por ejemplo, el de enfocar toda la comunicación, todo el marketing, toda la venta solo al cliente final, ¿no? Veremos cómo lo construimos. Y bueno, y otra clásica es, somos una startup. ¿Qué significa somos una startup? Somos un proyecto. Ahí cuando tú dices eres una startup, estás dejando de decir realmente lo que eres. Yo he visto bios de Twitter en un demo day, me acuerdo, en el Cubo, que nos decían, Teresa, revísanos porque, bueno, van a buscar inversión diciendo que son una startup para que alquiles tu barco
Y dice, vamos a ver, yo no le confiaría mi barco a una startup, ¿vale? Entonces, todo lo que sea proyecto, idea, modelo de negocio, startup, tenemos que quitarlo, hay que meterle otras palabras que realmente signifiquen. Somos una plataforma, una solución que hace esto y nos enfocamos en el beneficio, ¿vale? Me parece que es muy importante. Y después otra parte también es creerse que no, Teresa, que nosotros no tenemos competencia. Me da igual. Aunque tú te creas que no tienes competencia, hay productos sustitutivos con los que estás compitiendo por la atención de los clientes y la atención de los inversores, con lo cual es otro de los puntos que me parece importante destacar y por eso, para darle un poco de orden a todos estos problemas, yo llevo trabajando siempre de manera iterativa, constante, es decir, mejorándolo, una hoja de ruta, ¿vale? Una hoja de ruta que te da paz mental, que te da bienestar en este momento en el que tú vas con la startup, que estás pivotando a diario, que estás cambiando cuestiones y al final necesitas algo que es mucho trabajo, ahí os lo dejo, pero realmente te pone ese orden y esa guía única, ¿vale? Lo primero, como os pregunto ahí, ¿no? ¿Tú del tirón irías a darle un beso a alguien que acabas de conocer en un bar? No, ¿verdad? Tienes que ir, primero ponerte en la barra, que te vean, el SEO, ¿no? Que le atraiga, oye, una sonrisa común, o sea, que te vean, que les gustes, que te quieran y luego que te compren o que te den dinero, ¿no? Este tipo de ir a saco, pues generalmente no funciona. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos somos seres humanos, no somos máquinas, no somos IAs, que al final tenemos un proceso para que nos atraiga algo y nos guste, ¿no? Ese paso a paso también me parece importante que lo tengamos en cuenta. Y muy importante también que hemos visto, he estado ahora en el almuerzo recabando información con los inversores con los que os estáis encontrando, se hace mal la comunicación. Antes de captar a inversión, durante la captación de inversión y tras la captación de inversión. No se trata a los inversores como seres humanos que son. O sea, al final es una relación la que hay que entablar. Te tienen que conocer, pero mucho más importante, los tienes que conocer tú a ellos, su tesis de inversión, en qué sectores están invirtiendo, qué les gusta, cuál es el ticket, la tesis, es decir, todo lo que ese trabajo previo para que haya ese match y eso es el antes. El after, o sea, el después, esa relación, hay que seguir esa comunicación. Cuando los datos son malos y cuando los datos son buenos. Cuando los datos son malos hay que explicarlo, hay que darlos por qué. Es decir, esa parte de tratar a los inversores como seres humanos muchas veces se nos olvida, ¿vale? Que es una relación que tenemos que construir. Y otro de los puntos también muy básicos de los patrones de error es que no tenemos un mensaje potente, clarificado, directo. Es decir, una unidad mínima de comunicación que nos identifique, que diga lo que hacemos, para quién directamente. Yo siempre digo que si tu startup no cabe en una camiseta, tu definición, algo estás haciendo mal. Si necesitas 1 hora y media o media hora para que te entiendan, no estás haciendo bien la comunicación, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final el problema es que no estás poniendo el foco en lo que a los demás le interesa, sino en lo que a ti te interesa contar. Y hay que decir quién es tu cliente, qué aporta y, por supuesto, cuál es el beneficio, con qué está construido, qué es lo que tiene detrás. Tú en eso no tienes que entrar en la primera frase. Esta primera frase es para llevártela a todos los formatos y toda la compañía tiene que repetir esta frase y tenerla clara, porque incluso en comunicación interna entre 3, entre 4, entre 5 ya hay disparidad. Entonces, esto es algo que se fija, se consensúa en el equipo y se repite de manera sistemática, ¿no? Como en este caso esta de AI Flow, ¿vale? Que tiene que dejar, siempre hacemos lo mismo, siempre es el mismo beneficio, ¿vale? Ese propósito, aunque cambies cuestiones de la startup. Otro punto fundamental es que cuando hacemos ese famoso benchmarking, esa comparativa con las startups, con otras soluciones innovadoras, con otras tecnologías, realmente el problema es que no estamos comparándonos con todos los players del sector, con los productos sustitutivos. ¿Por qué pongo ahí el logo de Natura? Porque
el producto que estamos viendo aquí a la izquierda, este detergente ataca al mismo segmento de cliente que Natura, con lo cual ¿podría yo aprender de la estrategia de marketing, de comunicación, de los contenidos de Natura? 100%. Pues vamos a hacerlo y vamos a meterlo en este benchmarking que vamos a hacer, ¿no? En este Excel para mirar de manera sistemática, ¿no? A mí me dicen, no, Teresa, si yo ya lo sigo en Instagram, un abrazo. Seguir a tu competencia en Instagram no significa nada. Tienes que hacer un estudio comparativo al detalle con una plantilla que tú te hagas tuya, como captan leads, los puntos de conversión, qué tienen, los colores, la extensión, en fin, no podemos ir a, no, si yo ya lo sigo en Instagram, yo veo lo que hacen, fenomenal, mini punto, pero lo importante es pararte a analizar antes de crear esta hoja de ruta que os comento, ¿vale? Otro de los grandes errores es, como decía, ir al cliente directamente y tenemos que acorralarlo. La clave está en ir a sus drivers, sus prescriptores, las academias, los medios de comunicación, los influenciadores. Es decir, hay que hacer comunicación, marketing y ventas para todos, no solo para el cliente, porque el cliente está cansado que le vendan. Y si ya hay alguien en quien confía que le viene con tu solución, te la va a comprar. Es muy diferente, ¿vale? Pero es ese planteamiento de un mapa de públicos general, ¿vale? Otro de los puntos fundamentales es que comuniquemos como seres humanos. Aunque utilicemos la IA, tenemos que humanizar nuestra comunicación. Mirad los CEOs y las CEOs, la comunicación que hacen en sus LinkedIn. Eso es dar confianza, no es estar ahí. Si estás emprendiendo, estás entregando tu full time. A mí hay emprendedores que me dicen, no, Teresa, pero es que yo LinkedIn, es que me da igual. Es que eres un activo para la compañía y lo tenemos que explotar. Y si no, no estás full time, no estás en cuerpo y alma, estás parcial. Entonces, es muy importante porque a la empresa, a como se llame, Acmefy, no la conoce nadie. Tú eres una persona con apellidos, con reputación, que puede ser un experto en el área y eso es lo que puede posicionar a tu empresa que no la conoce nadie, ¿vale? Eso es súper importante, que hagamos esa venta humana, consultiva, detrás un ser humano de esa marca, de ese diseño, de esa super landing, ¿vale? Otro punto fundamental, siempre cuento esta historia, imaginaos que eres madre de una niña que va a comprar una goma y la de la papelería de enfrente del cole te dice, tengo dos gomas, una de 25 gramos y otra de 160 gramos. Y te quedas tú como, bueno, pues me voy a llevar la de 25, la chica, ¿no? Será más barata. Sin embargo, si tú le dices, tengo una goma, que bueno, se la llevan los padres, pero tienen que volver a comprar más gomas, o le dice, tengo una grande, gigante, que les dura todo el curso, esos son los datos que sí está preparado el interlocutor para recibir. ¿Cuál compra? Yo no quiero ir más a la papelería a comprar más goma. Entonces, el dato es el que entiende tu interlocutor. En este caso, que le va a durar todo el tiempo. Le cuentas también los gramos, pero es que eso puede no decirte nada, ¿vale? Es súper importante que lo tengamos en cuenta. Otro de los puntos que es realmente de error, no se ve a propósito, es una empresa con la que trabajé hace ya bastante tiempo, hicimos un pedazo de mapa de contenidos, porque normalmente hablamos en las redes de lo que vendemos, lo que vendemos, lo que vendemos, lo que vendemos, y no hablamos de todo el espectro de temáticas, ¿vale? Más allá de una estrategia de SEO, las barreras del cliente, es decir, absolutamente todo lo que tiene que ver con tu público y esos drivers, esos prescriptores, tienes que hablar de todo ello, por supuesto, teniendo en cuenta el SEO y lo que técnicamente te vaya a posicionar más. Pero no se nos puede ir la olla, no podemos estar solo pensando en el SEO y olvidarnos del contenido que puede ser realmente útil y de valor para nuestro cliente, el prescriptor, todos ellos, ¿vale? Otro de los puntos como de los más claves es el postureo, ¿vale? El autobombo que se hace y se hace mal, porque al final silenciamos a esas personas en LinkedIn. Tenemos que hacer autobombo, no autobombo, sino postureo de nuestros clientes, los casos de éxito, los casos de uso, lo que han conseguido. Esa es la verdadera clave de una comunicación
que impacte, que al final esto te lleva a la venta, es decir, hablo de comunicación, pero eso está en el dossier de venta también, ¿vale? La clave es que sea algo que hayan conseguido ellos, que le pongas en valor a lo que los clientes han conseguido, no tú, tu producto, tu niño, tus características, tu rollo, tu película, eso no te lo va a comprar nadie, ¿vale? Otra de las claves, los formatos adaptados. ¿Qué significa esto? Hoy, audiovisual. El pitch deck, hay que hacerlo. En el formato Sequoia, lo que esperan los inversores, no os inventéis la rueda. Se puede innovar en otras muchas cosas, pero hacer experimentos además. Tener las bases, si tu cliente está acostumbrado, tú le vas a vender a una empresa de gran consumo, y está acostumbrado que su comercial vaya con una tablet y arreglado, tú por ser una startup no deberías ir diferente porque es que no te van a recibir, es que no estás hablando el mismo idioma. Entonces, para vender, sobre todo en startups B2B, en modelos de negocio innovadores B2B, hay que adaptarse al formato en el que los inversores o los que te van a comprar están acostumbrados. Por supuesto, los experimentos, fenomenal, pero además, ¿vale? Sin sustituirlo por los otros. Se puede innovar en esos canales, pero cubre lo básico, ¿vale? Me parece fundamental que nos paremos ahí. Otro de los puntos que también es de los típicos errores que se suelen cometer es que hoy comunicamos esto, mañana lo otro, ahora vamos a vender por aquí. Ahora, o sea, no hay una sistematización del trabajo de comunicación, de ventas y de búsqueda de inversión, que es todos los días un poquito en la misma dirección. ¿A dónde voy? ¿Para allá o para allá? Que se puede pivotar, que de repente yo trabajo con empresas que directamente me han contratado para hacer un pivotaje de la comunicación del B2C al B2B. Vale, pero es una decisión y ya a muerte y a tope con el B2B. Se rehacen los canales, se rebrandea, lo que haga falta, pero vamos hacia un lugar, ¿vale? No es hoy esto, mañana lo otro. Porque además, cuando estás emprendiendo y cuando estamos emprendiendo, me meto en el saco, los inputs son 1000. 1000 eventos, 1000 charlas, 1000 webinars. Podrías perder el día entero trabajando en comunicación y marketing o venta o buscando inversión sin hacer nada, porque realmente estamos sobresaturados de esa información que nos aleja, realmente nos está alejando de ese camino que es esa hoja de ruta, esos pasos que os estoy compartiendo, ¿vale? Y mete esa intensidad por 10, ¿vale? El libro este del método del por 10, a mí me lo recomendaron este verano, una empresa con la que trabajo, y realmente es que me ha cambiado la mentalidad, o sea, intensidad. No son 5 llamadas. Son 500, mejor que 5. O sea, estamos trabajando por una atención, que es lo más escaso que hay hoy, la economía de la atención. Nadie escucha nada, nadie ve nada, vemos el correo, a la vez que vemos Blue Sky, a la vez en la radio está de fondo, me voy a poner un podcast, locura máxima. Entonces, tenemos que meterle intensidad a los canales. ¿Por qué? Porque al final estamos muy distraídos como consumidores o incluso como inversores, ¿no? Es decir, que es muy difícil hoy captar la atención con el multitasking. Me estáis escuchando y a la vez estáis haciendo 1000 cosas. Entonces, es muy importante que le metamos ese por 10, esa mentalidad de a tope, intensidad, ¿vale? Y eso es algo que nos va a garantizar poder trabajar con esta hoja de ruta que yo os propongo, la mía, ¿vale? La mía con la que yo llevo trabajando un montón de tiempo y a la que ahora le estoy metiendo automatización, ¿vale? Que la vamos a ver ahora, que realmente yo os prometía una hoja de ruta y es esta, ¿vale? La hoja de ruta que os prometo. Desde ese primer paso, como digo, esa auditoría de ese mercado, de la competencia, de los players, porque tienes que meterte, si estás en una startup del sector salud, fenomenal, estás en el sector salud, por muy startup que sea y muy innovadora, tienes que respetar la entrada en el sector salud. A mí, por ejemplo, el sector salud, el sector educación, son sectores que hay que entrar
cómo tienes que entrar en el sector, con los prescriptores del sector, es decir, por muy startup que sea, por muy producto digital de la leche, la caña, revolucionario, para llevar al no sé qué al siguiente nivel y todo lo que tú quieras, disruptivo, me da igual. Tú tienes que entrar cómo se entra en ese sector y tienes que conocer el sector. A mí cuando me viene algún emprendedor del Cubo o de cualquier otra entidad, yo me voy a meter en el sector turístico, tenemos una solución que se carga las llaves de no sé cuánto, y tú dices, y le pregunto, ¿en el equipo hay alguien del sector turístico, del hotelero? Porque tus clientes son los hoteles. No. ¿En tu familia? En fin, tu padre, tu madre, ¿cómo conoces este sector? ¿Cómo entiendes el lenguaje de este sector? Pues tienes que matarte en hacer una auditoría y en tomarte café con directores de hotel antes de pasar incluso a proponerte objetivos, ¿vale? Otro punto fundamental es que, I'm sorry, pero los OKR y las KPI numéricas se han cargado los sueños de las personas. Cuando hacemos un plan de marketing, de comunicación, ya todo tiene que ser mega smart, medible, realista. Esas son las acciones, pero tus objetivos deberían ser moonshot, tiros a la luna, locuras, pensar y soñar con abundancia, en grande, porque si no, al final te estás quedando en, no, yo me voy a poner un objetivo realista, hasta aquí, pero puedo llegar hasta aquí. Entonces, ponte un sueño y ahora a ese sueño tú le asocias objetivos y acciones que mides, ¿vale? Pero no dejéis de soñar en grande, que me parece de los mayores errores que han hecho y es culpa de estos indicadores numéricos que son muy importantes, pero que nos están evitando la capacidad de soñar directamente, ¿vale? Muy importante que nos marquemos esos sueños, esas metas altas y luego ya veremos cómo las acciones acompañan esos sueños. Es decir, esos objetivos al final están asociados, si veis ese corchete, a las acciones con cada público de tu mapa de públicos, sin olvidar a nadie, ¿vale? Estos son conceptos que ya conocéis, la unidad mínima de comunicación os la he explicado, o la propuesta Unique Selling, o sea, Selling Proposition, es decir, la propuesta única de venta, es decir, son conceptos que manejamos pero que tenemos que ordenar y que todo el mundo tiene que consensuar antes de dar un paso siguiente, ¿vale? Ese mapa de públicos objetivos lo tendríamos que hacer para ver qué le hacemos, por qué canal le atacamos a cada uno y, como digo, ese mapa que habéis visto enorme tiene que contemplar cómo se saltan las barreras del cliente, por supuesto el SEO, ahora el SEO en los motores de inteligencia artificial, ¿vale? Por supuesto, ese aporte de valor real, divulgación, cómo vamos a captar leads, es decir, que tendríamos que tener el contenido totalmente al servicio del negocio, ¿vale? No solo del posicionamiento SEO, sino de una manera mucho más amplia, que un comercial tuyo le pueda mandar en cualquier etapa del funnel un artículo de tu blog a un potencial cliente. A eso me refiero, a una concepción del contenido más amplia, ¿no? Como ese mapa que hemos visto. Y tendremos esas, Teresa, ¿en qué redes tengo que estar? Te lo dirá la auditoría y te lo dirán los recursos en esta fase pre-seed, que ahora estás bootstrapping, que no tienes equipo. Oye, pues céntrate a lo mejor en un canal, hazlo bien, automatiza a los demás. Es decir, que vas a tener tu ecosistema digital, lo tiene que tener claro todo el mundo. Los canales en los que está lo tiene que tener claro todo el mundo. ¿Por qué? Porque si no, al final no vamos a tener una consistencia y una sistematización. Esta mañana, justo antes de llegar aquí, me he parado ahí para explicarle a una empresa con la que trabajo, que hace innovación, cómo meter una acción UGC, ¿vale? De sus usuarios, de influenciadores internos que tienen. Un Excel. Un influenciador, otro, o sea, al final hasta que tienes contenido en vídeo de todos para Instagram. Y si sistematizas el trabajo, le he dicho, el mismo día que le grabas el vídeo para explicar su concepto de innovación, por ejemplo, le pides la definición de tu glosario, le pides la felicitación de Navidad, le pides la frase para el Día de la Mujer, porque tienes el trabajo de comunicación y marketing sistematizado. Y, por supuesto, ya si le metes herramientas de inteligencia artificial, pero el flujo lo tienes que controlar tú, ¿vale? La clave es que tú eres el que tiene que diseñar,
con ayuda de la IA, por supuesto, cuáles son las preguntas que le vas a hacer a cada persona que grabas. Y eso, al final, es lo que te da el contenido para todo el año y lo puedes grabar en un mes, ¿vale? Y te enfocas en otra cuestión. Como digo, las marcas personales como activo de la compañía las tenemos que meter en ese plan, en ese mapa, aunque sea el departamento de marketing el que le haga las propuestas al equipo comercial de contenido que tienen que poner en LinkedIn, en Instagram o en la red que sea, ¿vale? No se nos puede olvidar porque a nuestra startup, a nuestra innovación, no la conoce nadie y tenemos que generar confianza con los seres humanos, con las personas que están detrás, que son las que lo marcan todo, hasta que nuestro nombre sea tan conocido que las marcas personales importen, pero no tanto. En las etapas iniciales es clave ese trabajo con todas las marcas personales del equipo, aunque tengamos que meter una formación, lo que sea, o tutoriales, pero lo tenemos que hacer organizado con ese mapa de contenidos corporativos, ¿vale? Otro punto, como decimos, esas KPI. Pues sí, por supuesto que hay que medir en función de las acciones que realice, pero también para no parar de experimentar. Yo recuerdo una empresa consolidada con la que trabajaba después de la pandemia, se tuvo que reinventar. Un presupuesto de 80.000 se quedó en, vamos a ver, Teresa, ¿qué hacemos después de la pandemia? No vamos a seguir haciendo lo mismo, se tuvieron que reinventar como una startup. Es decir, independientemente de que tu presupuesto sean 800 euros al mes, 80.000, hay que experimentar de la misma manera para sacar conclusiones de manera semanal, mensual, cada Q, cada año, en función de lo que es Marquee, en función de lo que cada empresa pues tenga en sus canales y la capacidad, por supuesto, y los recursos, pero de repente, si cierras una página en una red, te inventas y haces una newsletter. Estabas creando contenido, ¿cómo no tienes la newsletter? Por eso es importante tener ese ecosistema digital pintado. Y ese ecosistema digital del que os hablo aquí, también muy importante con la frecuencia, ¿vale? ¿Qué frecuencia de publicación vas a tener en cada red? ¿Para qué? Para ser sistemático, que después se improvisa, que después hay fechas perchas, que después hay una oportunidad, que de repente hay una riada o un tal y esto me da a hablar para mi producto, ¿vale? Fenomenal, pero lo que tiene que ser está lo proactivo y lo reactivo. Lo proactivo, la comunicación, la venta, todo lo que es proactivo lo tenemos que tener controlado y luego llegan esas oportunidades de barra libre, de extras, ¿vale? O de ese contenido atemporal, lo movemos y le metemos la novedad, ¿vale? Y al final, el tema del presupuesto, pues también forma parte de nuestra hoja de ruta. Lo tenemos, por supuesto, que escalar a el momento en el que esté viviendo la empresa. O sea, yo tengo hoja de ruta de momento A, B, C, ¿vale? O sea, sería muy importante tener en cuenta que ahora mismo tengo los recursos que cuento y a lo mejor me merece más la pena subcontratar una campaña de comunicación de prensa en vez de pegarme un mes conmigo y el becario enfocado en llamar periodistas que al final no nos van a echar cuenta, ¿vale? Es decir, que hagamos ese mix de becario, recursos externos, recursos propios, en qué me puede ayudar la IA en todo este proceso, pero por supuesto con ese human in the loop, con esa revisión humana de un perfil que controle los contenidos y que dé el ok antes de que algo se publique. Es decir, usando la IA, por supuesto, está dentro de mis recursos, de mi día a día, pero siempre sin perder ese criterio humano de decisión de lo que debe salir y lo que no. ¿Por qué? Pues porque al final la capitalización norteamericana propia de la IA, los adjetivos propios de la IA, si eso se lo encuentra un inversor, pues lo que siente es esa falta de cariño. Este deck lo han hecho con la IA. Fenomenal hacerlo con la IA, pero quítale ese olor a IA que es dramático y desagradable y que a todos nos rompe el corazón, ¿vale? Entonces, formaría parte de nuestros recursos, estaría, por supuesto, nuestro presupuesto, pero con esa medición, ¿vale? Esa medición humana. Esto para mí es esa hoja de ruta que yo aplico en empresas más grandes, más pequeñas, la que sea, porque, por supuesto, detrás de todo esto hay ciencia, detrás del marketing, detrás de la comunicación, detrás de la venta, hay ciencia. ¿Por qué? Pues porque al final
¿Es sistemática? ¿Es probabilidad? ¿Por qué está aprobado un esquema de una landing page que funciona? Pues vamos a no inventarnos una landing page si algo funciona. Es decir, lo que funciona, pues tenemos que repetirlo, ¿no? Insistir y empujar a tope. Ahora viene el momento que más me gusta, ¿vale? Quiero que conectemos. Me gustaría también, por supuesto, si hay alguna pregunta, porque es verdad que me he liado mucho con el timing, porque ha habido como 3 diferentes, entonces no sé ni cómo vamos de tiempo, pero me gustaría que alguna pregunta me podáis hacer, porque yo he venido aquí para esto, ¿eh? ¿Algo? ¿No? ¿Aplausos? ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias a todos. ¿Sí? Vale, pregúntame. Yo repito la pregunta para que lo escuchen todos. Sí. Sí. Claro, el momento de este cascarón super semilla es muy duro, estás solo, y ahí en ese momento yo me enfocaría en la primera parte, en lo que puedas hacer tú, esa auditoría, en esa revisión, y cuando tengas más recursos y puedas subcontratar, la hoja de ruta la controlas tú, y ya no solo ejecutas tú sola. Esa sería para mí la fórmula mágica, sabiendo que es muy duro esa parte inicial, ¿no? Pero que siempre, aunque subcontratemos porque tengamos pasta para quemar, hay alguien de la compañía que tiene que estar ahí, por supuesto, revisando todo esto y muy encima, ¿no? Aunque tengamos ese apoyo externo. Sí, sí. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas De gracias, verdad, Teresa. gracias.